1918. El frente se desmorona. En un despacho, el Hauptmann Pederit desliza una hoja de papel sobre la mesa. Su informe es una sentencia de muerte para el fusil tradicional. ¿Por qué disparar a 1 kilómetro si el enemigo está a 200 metros? Pederit lo tiene claro. Las potentes balas de Mauser son un desperdicio de pólvora y acero. El oficial propone algo radical: un cartucho más corto, una distancia máxima de 300 yardas y una cadencia de fuego infernal. Un arma para el vacío entre la bayoneta y la artillería. La mirada de los generales es gélida. Los subfusiles son la novedad y su alcance no supera las 50 yardas. Más allá de eso, el proyectil es inútil. Sin embargo, la cúpula militar guarda el informe en un cajón. El papel amarillea. El silencio de los archivos entierra la idea. 20 años después, este desprecio costará miles de vidas alemanas en las estepas rusas. Los generales confían en el Kar-98. Es preciso, es robusto, es el pasado. Mientras tanto, la industria sigue fabricando armas diseñadas para una guerra de trincheras que ya no existe. El informe de Pederit queda en el olvido. La burocracia detiene el progreso. 1938. La propaganda nazi vendió una mentira de acero y cromo. En los carteles, el soldado del Reich empuña siempre lo último: un subfusil MP-40 colgando del pecho o un fusil semiautomático G-43. Parece la vanguardia tecnológica. La realidad era de madera y cerrojo. Mientras los archivos de Pederit acumulaban polvo, las chimeneas de la industria alemana vomitaban armas de 1898. El engranaje de la guerra no esperaba por la innovación. Fabricar un fusil de asalto complejo requería tiempo. El Reich no tenía tiempo. Tenía hambre de volumen. 14 millones de fusiles Kar-98K salieron de las líneas de montaje. 14 millones. Esta cifra supera la población entera de muchos países ocupados por la Wehrmacht. El sonido de la infantería alemana no era la ráfaga, era el golpe seco del metal contra el metal. Un disparo, abrir cerrojo, expulsar vaina, cerrar. Un proceso lento para una guerra que se volvía eléctrica. ¿Cómo sostenían entonces su avance? La potencia de fuego real no estaba en las manos de cada fusilero. Dependía de las ametralladoras MG-34 y MG-42. Eran piezas de ingeniería letales, pero tenían una trampa. Necesitaban un equipo de varios hombres para operar. Eran pesadas, eran caras. Nadie limpia una habitación en un combate urbano con una ametralladora de posición. El mito de la modernidad se desmorona frente a la estadística. Por cada MG-40 en el frente, había decenas de soldados aferrados a un diseño del siglo anterior. 14 millones de fusiles de cerrojo contra unos pocos miles de armas automáticas. El Mauser Kar-98 era una joya de la ingeniería. Madera de nogal, acero mecanizado y una precisión quirúrgica. Pero estas 14 millones de piezas de orfebrería chocaron contra la realidad de las ruinas y los callejones. ¿Para qué sirve un fusil que abate a un blanco a 1000 metros si el enemigo dispara desde la ventana de enfrente? El mando alemán ignoró la física del combate urbano hasta que fue demasiado tarde. La teoría era impecable. Un cartucho potente, el 7.92 por 57 milímetros, capaz de atravesar muros. Una mira de hierro ajustada para distancias kilométricas. La realidad era distinta. El soldado alemán disparaba una vez, accionaba el cerrojo y esperaba. En ese intervalo, el fuego automático lo barría. En las distancias cortas, el subfusil MP-40 salvaba la situación, pero tenía un límite físico. A más de 50 yardas, la bala de pistola perdía fuerza y precisión. Los soviéticos y estadounidenses ya usaban fusiles semiautomáticos. Berlín respondió tarde con el G-43, pero mantenía el mismo calibre pesado. Un error de cálculo balístico. Las estadísticas de la Gran Guerra y los informes de los frentes actuales revelaban una verdad incómoda. La mayoría de los tiroteos ocurrían a menos de 300 yardas. El fusil de cerrojo era una herramienta de caza mayor en una pelea de bar. Sobraba potencia, faltaba cadencia. Estas 14 millones de culatas de madera pesaban demasiado en las estrechas calles de las ciudades ocupadas. El soldado necesitaba algo que no existía. Un término medio entre la fuerza bruta del Mauser y la rapidez del subfusil. Los ingenieros empezaron a dibujar un arma nueva. Tomaron el cartucho estándar y simplemente le cortaron 24 milímetros. En 1938, el alto mando todavía dudaba en financiar armas nuevas, pero la brecha entre el fusil y el subfusil era un abismo. La solución no llegó con un nuevo diseño, sino con la sierra de un ingeniero.
El proceso fue una cirugía balística. Un dibujo técnico mostraba la vaina original de 57 milímetros. Un lápiz rojo trazó una línea firme. La pieza cayó. Lo que quedó fue una vaina de 33 milímetros. Así nació el 7.92 por 33 Kurs. Corto, robusto, eficiente. En la palma de la mano, el nuevo proyectil parecía un juguete junto al gigante del Mauser. Pero los datos decían lo contrario. 1941 fue el año de su adopción oficial. La bala abandonaba el cañón a 700 metros por segundo. ¿Era suficiente? La velocidad permitía perforar un casco de acero sin que el retroceso fracturara el hombro del tirador. El fuego automático se volvió controlable por primera vez en un arma individual. El proyectil mantenía una trayectoria plana y una letalidad absoluta hasta los 500 metros. Bajo este cartucho recortado, Hugo Schmeisser diseñó un mecanismo que Adolf Hitler prohibió fabricar. El dictador despreciaba la idea de una munición intermedia. Para él, el alcance del viejo Mauser era intocable. El proyecto carecía de urgencia. Avanzaba en las sombras, casi por inercia, bajo el nombre genérico de Maschinenkarabiner. 1942. Dos empresas presentan sus soluciones al vacío táctico, Genel y Walter. Nacen los prototipos MKB-42H y MKB-42W. Ambos comparten una silueta extraña para la época. Ambos disparan fuego selectivo. Schmeisser, trabajando para Genel, apuesta por un pistón de gas sobre el cañón. El acero golpea. El cerrojo oscilante cicla la recámara con un estruendo seco y metálico. Walter elige un camino distinto, un pistón anular que rodea el cañón. Aparecen entonces los cargadores curvos de 30 proyectiles, los famosos plátanos que definirían la estética de la guerra moderna. Eran piezas de acero estampado, nervadas para resistir el barro. La belleza no era la prioridad. Schmeisser utilizó la estampación como Henry Ford el montaje en cadena. Buscaba masa, no artesanía. La prensa golpea la lámina de acero. Las piezas encajan con holguras calculadas. El sonido no es el tintineo de un rifle de precisión, sino el golpe sordo de componentes estampados. Eran armas diseñadas para morir en el frente, no para lucir en un desfile. A pesar de las órdenes de Berlín de detener el desarrollo, los prototipos estaban listos. Solo faltaba el juez definitivo. Las unidades de prueba fueron enviadas al frente para el inicio de las evaluaciones de combate. Los prototipos abandonaron los laboratorios para enfrentarse al único juez que no acepta excusas, el Frente Oriental. 1943. El barro y el frío de la Unión Soviética se convirtieron en el banco de pruebas definitivo para el diseño de Hugo Schmeisser y la propuesta de Walter. Las unidades seleccionadas recibieron los modelos H y W. Los soldados enviaron sus veredictos desde las trincheras. ¿Cuál era el problema principal? El polvo. Las partículas finas bloqueaban los mecanismos abiertos. Los ingenieros escucharon el rugido de la línea de fuego. El veredicto fue unánime. El sistema de disparo debía ser de cerrojo cerrado. Escucha el sonido. Un clic metálico, seco y hermético. El nuevo mecanismo selló el arma contra la suciedad del invierno ruso. La modelo H de Genel demostró ser el hueso más duro. Su robustez superó a la fragilidad de Walter. Los tiradores ya no pedían subfusiles. Ahora tenían precisión a larga distancia y potencia de fuego automática en una sola pieza de acero estampado. La genialidad no fue teórica, fue una hibridación nacida del barro. Los diseñadores fusionaron lo mejor de ambos prototipos para crear una máquina nueva. Se eliminaron las piezas innecesarias, se ajustaron las tolerancias. La fabricación del prototipo híbrido comenzó en 1943. Un fusil revolucionario tenía un enemigo más temible que la artillería soviética, el veto personal de Adolf Hitler. El dictador despreciaba el nuevo concepto. Para él, la guerra se ganaba con el alcance del Mauser o la cadencia del MP-40. Cualquier punto medio era una debilidad. En 1943, Hitler firmó una orden directa. Prohibió el desarrollo de nuevos fusiles. El proyecto estaba muerto sobre el papel. Pero en los despachos del Departamento de Armamento comenzó una conspiración de silencio. ¿Cómo engañar al hombre que lo controlaba todo? Los generales cambiaron los rótulos de los planos. Borraron la palabra fusil. En su lugar, estamparon una sigla inofensiva, MP-43. El engaño funcionó. Bajo la apariencia de ser una simple metralleta, el arma llegó al frente. Los soldados la probaron en el barro y la sangre. Los informes eran unánimes. Era el arma perfecta.
La mentira colapsó por un error de cálculo. Durante una reunión, un general entusiasmado pidió más unidades de ese nuevo fusil superior. Hitler guardó silencio. No sabía de qué le hablaban. El fraude de sus oficiales quedó al descubierto. El dictador exigió una demostración inmediata. Hitler empuñó el arma, sintió el retroceso controlado y el peso del acero estampado. El cañón escupió ráfagas cortas, el blanco quedó destrozado. Su escepticismo se transformó en euforia. Vio en el arma no solo una herramienta, sino un símbolo. Pero el nombre técnico le resultaba gris. Necesitaba veneno propagandístico. Hitler rebautizó el proyecto personalmente. El MP-43 murió para dar paso a un nombre diseñado para el terror: Sturmgewehr, fusil de asalto. En 1944, el arma entró en servicio oficial con el nombre Sturmgewehr 44. La industria respondió con el único argumento válido en una guerra total: las cifras. La producción del Sturmgewehr 44 escaló de forma agresiva. El objetivo era inundar el frente para revertir un destino que ya parecía sellado. No era solo un fusil nuevo, era una economía de desesperación forjada en acero. El diseño priorizaba la velocidad sobre la estética. El proceso de fabricación abandonó el lento fresado de piezas sólidas. En su lugar, las prensas hidráulicas golpeaban láminas de metal sin descanso. Un golpe, una forma. El receptor de acero estampado nacía en segundos. Las soldaduras eran toscas, funcionales, casi brutales. El acabado fino de los Mauser de preguerra desapareció bajo la urgencia de las bombas aliadas. La eficiencia era una cuestión de supervivencia. Fabricar un cerrojo tradicional consumía horas de operarios expertos. El nuevo fusil de asalto ignoraba esas reglas. En lugar de un solo fusil Kar-98K, las fábricas entregaban 3 o 4 Sturmgewehr en el mismo tiempo. El arma pesaba poco más de 5 kilos. No era ligera, pero era letal. El cargador curvo alojaba 30 cartuchos de calibre intermedio. El soldado disponía de una cadencia de entre 500 y 600 disparos por minuto. Era un fuego controlable. La ergonomía dictaba el futuro. Empuñadura de pistola, culata robusta y palanca de montaje a la izquierda. El tirador recargaba sin soltar el gatillo con la mano derecha. El metal crujía. El cañón escupía ráfagas cortas con precisión a media distancia. Al principio, los ingenieros intentaron añadir soportes para lanzagranadas y miras telescópicas. Incluso incluyeron un riel para bayoneta. Pero la realidad de 1944 no permitía lujos. Cada accesorio era una distracción para la maquinaria de guerra. Las monturas experimentales desaparecieron de los planos para no frenar la cadena de montaje. Las versiones finales perdieron toda pieza que no fuera estrictamente necesaria para matar. Mientras las fábricas escupían millones de unidades estándar, los ingenieros buscaban formas de sobrevivir al infierno de los combates urbanos. El miedo a los francotiradores dictaba la lógica. Asomarse en una esquina de Berlín o Stalingrado equivalía a una sentencia de muerte. La solución fue un desafío a la física: el Krumlauf. ¿Cómo obligar a una bala a girar sin reventar el acero? La respuesta: doblar el cañón 30 grados. No era una pieza de precisión, era un acto de desesperación. El accesorio se acoplaba al STG-44 junto con una mira periscópica. El soldado disparaba desde la seguridad de un muro, viendo el mundo a través de espejos. La ingeniería se volvió grotesca. Diseñaron versiones de 45 e incluso 90 grados. El resultado fue un desastre mecánico. En los ángulos más cerrados, la bala no giraba. Se desintegraba contra las paredes internas del cañón. El rifle dejaba de ser una herramienta de precisión para convertirse en una escopeta de metralla. Los fragmentos de plomo salían disparados sin control, haciendo imposible apuntar a más de unos pocos metros. El metal sufría una presión insoportable. En la variante de 30 grados, la única mínimamente funcional, el proyectil se deformaba, pero lograba impactar a 100 metros. Sin embargo, el esfuerzo molecular destruía el arma desde dentro. La vida útil de este cañón curvo era de apenas 300 disparos. Si el cañón curvo fue un callejón sin salida, la siguiente evolución del STG-44 abrió la puerta a la guerra del siglo XXI. 1945. El Tercer Reich agoniza en un caos medieval, pero entre las ruinas aparece tecnología de ciencia ficción. Un soldado alemán acecha en la oscuridad total. No necesita luz. Sobre su fusil descansa un cilindro negro y una lente de vidrio. El Zielgerät 1229. Lo llaman Vampir.
Es el primer sistema de visión nocturna activa de la historia. El dispositivo funciona mediante un foco de luz infrarroja y un sensor que traduce lo invisible. El tirador observa un resplandor verdoso. El enemigo, confiado en la noche, se convierte en una silueta brillante. El sistema permite identificar blancos humanos a una distancia de entre 70 y 200 metros. Es una ventaja injusta, una tecnología que se adelantó décadas a su tiempo, pero que nació en el bando equivocado. La superioridad técnica tiene un precio físico. El soldado carga con un peso brutal. Un enorme tanque de batería de 13 kilos aplasta sus hombros desde la espalda. Los cables recorren su pecho, conectando el generador con el visor del arma. Cada movimiento es torpe, cada paso es un esfuerzo contra la gravedad. Es un cazador nocturno encadenado a una caja de plomo. Esta tecnología no es para la infantería común. El mando la reserva para unidades de francotiradores y operaciones especiales en los últimos meses del conflicto. Es el último destello de ingenio de una industria que ya no tiene materias primas. Un arma del futuro, desplegada en un mundo que se cae a pedazos. La producción total apenas alcanzó las 300 unidades. Mientras los ingenieros ensamblaban los últimos 300 visores nocturnos, los soldados en el frente occidental enfrentaron una versión básica del horror. Junio de 1944, Normandía. Las tropas estadounidenses y británicas saltan a las playas esperando el cerrojo lento de los Mauser. Encuentran algo distinto. Un estruendo rítmico, una densidad de fuego desconocida. El impacto fue inmediato. Un solo fusil alemán ahora superaba en cadencia a pelotones enteros armados con carabinas. No era una mejora, era un salto evolutivo. Los informes de inteligencia aliados se llenaron de advertencias sobre este nuevo fusil de asalto. El concepto moderno de infantería nació en esos setos de Francia, entre el humo y el barro. Incluso Hollywood capturó esa realidad décadas después. En la película Fury, el personaje de Brad Pitt empuña un STG-44 capturado. No es un error histórico, es el reflejo de una práctica común en el campo de batalla. Los soldados aliados valoraban el arma más que sus propios fusiles. La regla era simple: disparar hasta agotar la munición trofeada. Estados Unidos intentó seguir el mismo camino. El resultado fue el M1 Carbine. En teoría, una revolución. En la práctica, un error de cálculo balístico. El cartucho estadounidense calibre .30 parecía un juguete frente al poder alemán. La munición STG de 7.92 mm Kurz tenía punta afilada y cuerpo robusto. El proyectil americano era redondo, corto y lento. Un sonido lo explicaba todo. El M1 Carbine emitía un chasquido seco, similar a una pistola. El STG-44 rugía con un estallido metálico que destrozaba el aire. Los soldados lo notaron de inmediato. El arma alemana perforaba parapetos a 300 metros. La americana perdía fuerza al doble de distancia. Los estadounidenses utilizaron trofeos no por curiosidad, sino por pura necesidad táctica. Su propio M1 Carbine terminó relegado a arma de defensa personal para conductores y artilleros. Era inútil en un tiroteo de infantería a campo abierto. Alemania fabricó más de 400.000 unidades del STG-44 antes del colapso. Una cifra impresionante, suficiente para equipar a 20 divisiones de élite completas. Pero el acero llegó tarde, las líneas de suministro estaban rotas, el combustible se agotaba, los fusiles salían de las fábricas directos a las manos de soldados que ya estaban rodeados. El arma no salvó al Reich, pero destruyó los manuales de guerra antiguos. Combinaba la precisión del fusil, el alcance del cañón largo y la ráfaga del subfusil. Había nacido el concepto de fusil de asalto universal. Tras la caída de Berlín, todos los ejércitos del mundo comenzaron a copiar la fórmula. Pero los principales alumnos no fueron los estadounidenses, fueron aquellos que asaltaron Berlín. Los ingenieros soviéticos no perdieron el tiempo, recogieron los fusiles STG del suelo, midieron cada milímetro de la recámara, examinaron la vaina alemana. ¿Cuál fue el resultado? Un análisis frío de la balística enemiga. En 1943, Moscú ya tenía su respuesta. El cartucho 7.62 por 39 milímetros. Militares y científicos se encerraron en los laboratorios de Izhevsk. Sobre las mesas, el Kurz alemán y el .30 Carbine americano estaban diseccionados. Los soviéticos descartaron el diseño de Estados Unidos por ser débil. Eligieron la potencia alemana. Observa la escena. Un ingeniero soviético sujeta una vaina de STG deformada.
traza una línea sobre el papel. Nace el boceto del nuevo estándar. Pronto, las fábricas de Tula y Kovrov escupen millones de unidades. El suelo se cubre de una alfombra de latón. Es la matemática de la muerte. Este cartucho ha matado a más personas que todas las bombas atómicas de la historia. No es una metáfora, es estadística pura. Primero llegó el SKS-45, un paso intermedio, una carabina semiautomática que todavía miraba al pasado, pero el objetivo era otro. En 1947 el mundo cambió. Apareció el AK-47. Mikhail Kalashnikov entregó el prototipo. El diseño permitía una fabricación masiva y barata. El acero estampado sustituyó a las piezas fresadas. La ergonomía era casi idéntica a la del Sturmgewehr. El selector de tiro y la empuñadura de pistola seguían el mismo patrón. El parecido no era solo visual. En 1946, los soviéticos no solo se llevaron los planos de Alemania, se llevaron la mente que los diseñó. ¿Quién creó realmente el símbolo del poder soviético? La historia oficial señala a un sargento. Los documentos apuntan a un genio alemán bajo custodia. Mecánicamente, el AK-47 no es un clon. Mikhail Kalashnikov utilizó un cerrojo rotativo diferente. Los mecanismos de disparo y seguridad no coinciden. Pero el concepto de pistón de carrera larga y la obsesión por la fiabilidad son lecciones directas del Sturmgewehr. Octubre de 1946. Estación de ferrocarril en la zona de ocupación soviética. Hugo Schmeisser sube a un tren bajo escolta armada. El destino es Izhevsk, en los Montes Urales. El diseñador del STG-44 deja atrás su vida por un contrato forzado. El contraste era total. Kalashnikov tenía 27 años y un origen campesino. Schmeisser tenía 62 años y décadas de ingeniería alemana en sus manos. El clima en Izhevsk era implacable. El frío calaba el acero de las fábricas donde el alemán trabajaba en silencio. Schmeisser analizaba procesos de estampado de acero. Su especialidad: los soviéticos absorbían patentes, dibujos técnicos y secretos industriales. Kalashnikov siempre negó la influencia. Afirmaba que su verdadera inspiración fue el M1 Garand estadounidense. Decía que la similitud con el fusil nazi era superficial. Solo el cargador curvo, solo el acero estampado. La realidad es que el STG-44 fue el padre del concepto, aunque no de las piezas internas. Hugo Schmeisser permaneció en la Unión Soviética durante 6 años. Hugo Schmeisser murió en 1953, pero su creación no sobrevivió por más de medio siglo. El fin de la Segunda Guerra Mundial no fue el final del fusil, fue su salto a la inmortalidad. ¿Cómo es posible que un arma de 1944 siga matando hoy? Tras la rendición de Alemania, miles de piezas desaparecieron en los arsenales soviéticos y franceses. Reaparecieron en Vietnam, en África, en manos de guerrillas que no conocían el nombre de Schmeisser. El salto en el tiempo es brutal. 1945, Berlín es escombros. Pasa el tiempo, 2012, Siria. En un video de la guerra civil siria, la cámara enfoca un arsenal rebelde. No son Kalashnikovs, son 5.000 fusiles STG-44, almacenados en contenedores marítimos. El acero nazi brilla bajo el sol del desierto. La madera de las culatas está seca, pero el mecanismo funciona. El óxido no detuvo el disparo. La supervivencia de estas armas no es magia, es logística pura. El suministro de munición parecía inagotable. En solo 3 años de guerra, la industria alemana fabricó más de 820 millones de cartuchos.